Bueno, continuamos en Escritorio Local, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar con María Gutiérrez, ella es coordinadora de Acción Social de Cáritas Diocesana de Burgos y vamos a hablar de ese convenio del que os dábamos cuenta hace tan solo unos días en los informativos que se ha renovado con la Diputación de Burgos, pero también de ese trabajo quizás más desconocido de Cáritas que se realiza en el medio rural y que tiene una importancia también trascendental, sobre todo cuando se trata, por ejemplo, de chavales con los que se hace labor de prevención o en aquellas actuaciones en las que se abordan también problemas puntuales o estructurales que se dan en el ámbito, ¿no?, de nuestra provincia. María, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Un convenio de colaboración el que se ha renovado hace tan solo unos días, que forma parte, ¿no?, de ese trabajo que se desarrolla también en el ámbito provincial. Se destacaba precisamente su importancia durante la firma. ¿A qué contribuye al final esa aportación que, no sé si más allá de lo económico, realiza también la Diputación Provincial de Burgos con esta firma? Hombre, yo creo que también se trata de un trabajo que, pues es decir, de reafirmar un trabajo que llevamos años haciendo de colaboración entre lo que es la Diputación, los servicios sociales de la Diputación y Cáritas, ¿no?, que yo creo que al final somos dos instituciones que, bueno, nos desenvolvemos bien en este mundo rural y lo suyo es tener un convenio pues, que regule las distintas colaboraciones. Sobre todo el beneficio que tiene más en este convenio, en las personas de la ciudad de Burgos, es poder cubrir esas necesidades que muchas veces las personas tienen de forma urgente y por los trámites administrativos propios de cualquier administración, pues no se podría producir una cobertura inminente. Entonces, bueno, pues nosotros hacemos esa labor facilitadora de adelantos de esas ayudas económicas para que si una familia pues, se le va a cortar la luz o tiene una necesidad pues eso, muy peritoria, pues nosotros podamos pues, bueno, hacer de intermediarios y que las familias pues, bueno, vean atendidas a esa situación de una manera un poquito más rápida. ¿Cómo se canaliza todo este trabajo, María? Porque al final hablamos de una provincia muy extensa, Sí. Con muchísimos núcleos. Sabemos que Cáritas tiene presencia en muchísimos lugares, pero al final hay que estar pendiente, ¿no?, de todo eso que sucede. ¿Cómo llegan esas necesidades a Cáritas? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se canaliza? A ver, nosotros tenemos en el formato de adelantos, que es lo que se ha firmado con el convenio de la Diputación tiene su propia red de servicios sociales, con muchos CEAs, con muchos trabajadores sociales, y luego nosotros también es verdad que tenemos nuestra propia estructura, que gracias para nosotros es la propia estructura de la Iglesia, es decir, la Iglesia tiene un montón de comunidades parroquiales, donde nosotros en muchos sitios tenemos equipo de Cáritas, entonces los trabajadores sociales se ponen en contacto con nuestras trabajadoras sociales o nuestros equipos de voluntarios, que en la provincia tenemos 130 voluntarios, que a veces la gente se cree que todos nuestros voluntarios están en los núcleos urbanos, Aranda, Miranda y Burgos, pero bueno, tenemos 130 personas voluntarias que también hacen esa labor de coordinación y luego, bueno, pues a través de un procedimiento administrativo, bancario y tal, pues hacemos que la familia reciba la ayuda lo antes posible. Y luego, bueno, pues la Diputación hace su procedimiento ya más tradicional, pero digamos la cobertura de la necesidad pues ya se ha establecido, ¿no? Bueno, es algo fundamental, ¿no? Y algo Sí. que hemos hablado en otras ocasiones con Cáritas, que allá donde no existe a lo mejor esos centros de acción social, que son la puerta de entrada, ¿no?, los servicios Sí. sociales, en este caso muchos párrocos juegan un papel fundamental también en aquellas Sí. localidades donde no existe tampoco ese otro respaldo, ¿no? ¿Cómo o en qué momento nos encontramos, María, después de una época complicada económica, en la que esas necesidades que hemos visto en la capital también han estado muy presentes, incluso con mayores complicaciones también en el medio rural, sobre todo en determinadas zonas que se han visto muy castigadas por esa crisis? En un momento en el que estamos hablando de recuperación, ¿esto se aprecia ya a la hora de ese contacto, a la hora de trabajar, a la hora, por ejemplo, de poder tramitar o adelantar esas ayudas? A ver, nosotros, es verdad que la Diputación, en las ayudas económicas que Cáritas da, en general nuestros fondos propios nos seguimos muy estables en los últimos años. Es verdad que no hay ahora un crecimiento, ese crecimiento lo vimos en el año 2007, 2010 muchísimo, es decir, ahora no hay un crecimiento, pero este año hemos dado de nuestros fondos propios en el mundo rural más de 70.000 euros en ayudas económicas. Y de los 40.000 euros que se ha dado en adelantos, es verdad que la Diputación yo creo que ha mejorado mucho también en sus procedimientos. Es decir, son ellos más rápidos, tienen unas bases continuas, antes había unos meses de vacío. Bueno, las circunstancias son obligadas, ¿no? Claro, yo creo que ellos... Y esto se ha conseguido. Se ha conseguido, entonces es verdad que, bueno, pues hemos adelantado 40.000 euros, ha habido épocas en que adelantábamos mucho más dinero a esta administración y en este momento, pues bueno, pues estamos en esa cantidad. Yo creo que las necesidades sociales
Es verdad que se puede hablar de recuperación y hay ciertos indicadores pues, que así nos sitúan ahora, pero es verdad que muchas veces no se destruye, no se recupera uno al mismo nivel o al mismo ritmo que se ha destruido, porque la destrucción ha generado muchos cambios estructurales. Es decir, las personas que trabajaban sobre todo en el mundo rural, en la construcción, que les pilló la crisis con 45 años, ahora tienen 55, ellos son conscientes de que no van a volver a trabajar de una forma estable, están incorporados al mercado de trabajo como lo han estado en otros momentos, ¿no? Entonces ellos, pues bueno, ahora les van saliendo cosillas, pero al final siempre en pues unos meses del año a lo mejor trabajan y otros meses pues tienen que acudir o a los servicios sociales o a Cáritas para cubrir sus necesidades básicas, Es ¿no? al final el desempleo, la principal preocupación, o aquello que estáis viendo que más reclaman desde el medio rural y precisamente lo que hay que focalizar parte de los esfuerzos que se realizan. Bueno, yo creo que el desempleo, bueno, siempre es una necesidad que las personas que viven en el mundo rural tienen mayores dificultades para acceder, pues porque hay menos, ¿no? Bueno, menos nicho de mercado. Pero es verdad que vemos que en el mundo rural quizá las necesidades son algo distintas también que en la ciudad, porque la cuestión de la soledad, por ejemplo, de las personas solas, las personas mayores, en nuestro entorno rural, con esta provincia que nosotros tenemos, pues es una realidad que también hay soledad en el núcleo urbano, pero que se detecta más quizá en los pueblos. Y luego también la falta de recursos para los jóvenes, para los niños, ¿no? Por eso nosotros estamos apostando por mantener 2 centros en 2 comarcas de la provincia, como son la zona de las Merindades, Villarcayo, que tenemos un centro que atiende menores de toda la comarca, y en la comarca de la Arlanza, y por esos centros pasan 600 menores casi a lo largo del año. Se dice pronto, ¿no? Que dice que parece que no hay jóvenes y niños en los pueblos, pero los hay, ¿no? Y muchas veces también es ofrecer alternativas de ocio saludable, alternativas de espacio. A ver, aquí en la ciudad parece que hay un poco, ¿no? Hay centros cívicos, hay centros jóvenes, pero es que en los pueblos, pues bueno, las alternativas a los jóvenes pues son las que son y a veces no son las más saludables. Entonces nosotros optamos también por hacer un trabajo más preventivo, ¿no? Más de estar cerca de que las familias vean que también Cáritas, bueno, está ahí para hacer un trabajo más de apoyo a esos menores, con apoyo escolar, con actividades de ocio. Bueno. Cuando nos hemos acercado a la memoria de Cáritas, hemos visto cómo, sobre todo con los datos generales y ligado también a ese factor del desempleo y la situación de crisis, se ha hablado en algunos casos de pobreza hereditaria o de esa circunstancia, ¿no? Que atraviesan muchas familias que lo tienen muy complicado a priori para poder salir de esa coyuntura. ¿Esto se repite también en la provincia? ¿Es algo más sencillo a la hora de esa atención o a la hora de poder salir de ese círculo? No sé si en ese contacto que tenéis en el día a día, ya sé que me vas a decir que también que las circunstancias son las que son y diversas, que las particularidades en este caso también marcan la diferencia, pero esto se aprecia también. A ver, yo creo que lo que pasa a veces es que, bueno, las familias, porque las hay en el mundo rural, que pueden dar oportunidades a sus hijos, pues bueno, enseguida pues bueno, mandan a sus hijos a los núcleos urbanos, estudian y tal. Pero las familias que no tienen esas oportunidades, pues bueno, también los menores, quiero decir, ven también más difícil salir, digamos, ¿no? Porque hay menos alternativas, sobre todo formativas. Es decir, si hay abandono escolar en la ciudad, pues bueno, hay otras alternativas, pero si hay abandono escolar en el pueblo, pues no tienes ninguna otra alternativa. Entonces, yo creo que es verdad que la pobreza, decir que la pobreza se hereda de forma general, pues bueno, pues eso, pues quizá puede ser una generalidad, evidentemente, pero yo sí que creo que hay familias, algunos de los que llevamos unos años, sí que hemos atendido a hijos de personas que ya hemos atendido, ¿no? Entonces, esa ruptura de la pobreza, evidentemente, en el entorno rural es más difícil, porque hay menos recursos, ¿no? que ofrecerles. Mencionabas, yo creo que una palabra clave y que se ponía de manifiesto también en ese convenio, que es la formación, ¿no? Se hablaba de formación ocupacional, por ejemplo. Sí. Antes hablabas también de esas actividades preventivas con jóvenes. ¿Qué papel juega la formación dentro del trabajo que desarrolla Cáritas en el medio provincial? Pues a ver, este año hemos empezado un par de experiencias. Bueno, en una comarca en Roa ya habíamos empezado el año anterior, pero hemos empezado en Briviesca a trabajar programas de empleo, algo de formación un poquito más profesional, porque bueno, pues aquí hay muchas instituciones que trabajamos Cáritas, pero bueno, pues que está la Cámara de Comercio, está la FAI, hay miles, ¿no? El propio ECIL desarrolla muchísima formación. Entonces hemos desarrollado cursos de manipulador de alimentos, de auxiliares de almacén en Briviesca, del tema de poda en la zona de Roa, ¿no? También para gente joven. Bueno, para hijos incluso de perceptores de renta garantizada, con esa idea un poco de romper, ¿no? El círculo de la transmisión de la pobreza. Bueno, pues hemos atendido a 45 personas con itinerarios especializados en materia de empleo en el ámbito rural. Y bueno, la verdad es que van dando
yo creo que bueno, dan buenos resultados en el sentido de que muchas veces son personas que es que no hacían nada. Es decir, realmente al no haber ningún tipo de estructura formativa, ni siquiera desde los servicios de Cáritas o desde los CEAS pueden mandarles a un curso, ¿no? Entonces, que se saquen su curso de carretillero, su carnet de conducir. Bueno, pues es alguien de Briviesca, ¿cómo no te vas a poder mover a Miranda, ¿no? O ¿cómo no te vas a poder mover a Burgos? Pues bueno, yo creo que son experiencias positivas y queremos continuar este año con al final ellas. se les da formación, ¿no?, para que tengan algún tipo de salida con el objetivo de que puedan complementarlo. La intención es extrapolarlo a otros núcleos, ir a esas iniciativas pilotos como la de ROA, poder ir implantándolas en otras zonas, porque no sé si, por ejemplo, a la hora de hablar de necesidades se puede hablar de unas comarcas o de unas zonas que tienen más necesidades que otras. A ver, nosotros intentamos, bueno, a través de los equipos de cada arciprestazgo, de cada territorio, sí que intentamos ver que haya un análisis de la propia realidad. Es decir, hay municipios rurales que pues tienen menos necesidades porque a lo mejor es población más autóctona, fijada de siempre, pero a lo mejor en otra ha habido un movimiento migratorio, por ejemplo, como puede ser Briviesca, que tiene una presencia grande de movimiento migratorio, o de personas más jóvenes, y entonces, pues bueno, ahí vamos analizando, vemos, oye, que tenemos un volumen grande de gente desempleada, que no está haciendo nada, que todavía están en una edad, bueno, pues vamos a intentar, ¿no? Primero empezamos con ROA, este año hemos hecho Briviesca y bueno, pues sí, en un futuro los equipos, o sea, para nosotros es muy importante que los equipos detecten las necesidades, es decir, no crear cosas por crear, sino que estén motivados, pues ojalá, ¿no? Uno de los objetivos, como decías, es la juventud, ¿no? Afrontar ese reto y hacerlo además en diferentes vertientes también en esto, porque hablamos del ámbito formativo en materia de juventud, pero también en materia de prevención. ¿Cómo se trabaja con este colectivo? Porque me imagino que no siempre es sencillo y sobre todo porque aquí también tendremos que diferenciar en aquellos casos en los que realmente hay que intervenir, Cáritas tiene que dar ese paso, ¿no?, a intervenir, y en aquellos casos en los que, como decías, María, bueno, pues es una labor más de prevención para evitar determinadas conductas, adicciones o comportamientos. Sí, a ver, nosotros en ambos centros que tenemos de menores, en Lerma y en Villarcayo, tenemos una estructura relativamente similar, es decir, los fines de semana, al contrario de los centros de Burgos, allí abren los sábados hasta las 10 de la noche, nuestros centros. Entonces, ese trabajo de viernes y sábados es un trabajo más preventivo, ¿no?, para trabajar con los jóvenes, y allí nosotros tenemos un número de jóvenes que viven situaciones de exclusión social o que son hijos de familias con las que Cáritas trabaja, y ellos, bueno, pues se relacionan de una manera normalizada con otros jóvenes de la comarca, que, bueno, que son familias más normalizadas, y simplemente hay falta de recursos, de ocio y de alternativas más saludables. Y luego, entre semana, normalmente trabajamos con los menores de familias que presentan unas mayores necesidades, ¿no?, donde hay un acompañamiento más personalizado. Las trabajadoras y educadoras sociales pues tienen coordinaciones con los centros escolares para ver cuáles son las necesidades de estos menores, también tienen tutorías con las familias para ver un poco cómo mediar, si hay conflictos. Es decir, digamos, hacemos un poco como de nuestros centros más especializados de trabajar con menores en situación de exclusión, pero también un poco como de espacios de ocio más tipo, pues eso, centros cívicos o centros jóvenes, ¿no? Alternativas, ¿no? En ese Exactamente. caso. Tenemos un poco como las dos líneas de intervención en la provincia. ¿Hay alguna franja de edad especialmente en la que centréis más esfuerzos, bien porque sea o hayáis detectado que es la franja de edad más problemática a la hora de hablar de adicciones o a la hora de esos ninis, ¿no?, de personas que ni estudian, jóvenes que ni estudian ni trabajan, y darles una oportunidad, una formación? No sé si también trabajáis en función de esas franjas de edad y si hay especialmente alguna conflictiva. Bueno, trabajamos también con algún niño pequeño, pero la mayoría de la franja está entre los 12 y los 18. Es decir, 12, 18 es la franja más habitual, también es la adolescencia, es normal, quiero decir, donde se presentan un poco más, pues bueno, todo tipo de necesidades, y donde parece que, bueno, pues que es más fácil, bueno, es difícil por la propia edad, ¿no?, y si encima hay otras necesidades y otras dificultades es difícil, pero también, bueno, pues yo creo que trabajar con la juventud tiene esa chispa motivadora para nuestros voluntarios y para nuestros técnicos, nuestros educadores sociales. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo y las familias yo creo que lo agradecen mucho. ¿Son receptivos a la hora de acercarse a Cáritas, a la hora de trabajar bueno, pues en las diferentes iniciativas que planteáis, sobre todo cuando son actividades, entiendo, voluntarias, para hablar de prevención, para hablar de alternativas de ocio como los que nos comentabas anteriormente? Yo no sé si son receptivos y si al final algunas de esas opciones se cogen por rutina y al final uno acaba asistiendo a esos centros o participando a esos talleres que ponéis en marcha cada determinado tiempo. Mira, a veces detectamos que son más receptivos que en la ciudad o en los grandes municipios. Yo creo que también a veces cuando hay otras alternativas, pues bueno, pues los chavales también los que tenemos hijos lo sabemos, ¿no? Es decir, pues van a muchas cosas, van a muchas actividades, a veces están un poco
poco saturados, y entonces quizá cueste más que participen activamente en los centros que tenemos de menores en Burgos, Aranda y Miranda. También es verdad que en Burgos, Aranda y Miranda quizás sean menores con mayores dificultades, ¿no? Pero son bastante receptivos, la verdad. Participan, ya te digo, es decir, 560 han participado este año en los 2 centros, unos 200 y pico menores en cada centro, y hacemos convivencias, hacemos campamentos, bueno, hacemos eso, actividades de apoyo escolar, y en general son bastante receptivos ellos y las familias, porque yo creo que agradecen ese tipo de alternativas en los pueblos, claro. María, también quiero hablar de esa palabra que poníamos también de manifiesto a raíz de que presentaseis la memoria, sinhogarismo, decíamos entonces, hablando además de que se había producido un fenómeno diferenciador respecto a años anteriores, y es que se había movido también por la provincia la situación de personas sin hogar, que bueno, pues a lo mejor buscando alternativas se habían desplazado de unas localidades a otras, e imagino que esto también forma parte, ¿no?, del trabajo que tenéis en marcha en la geografía burgalesa. A ver, es verdad que hablar de personas sin hogar, nosotros no consideramos a las personas sin hogar como tal un colectivo, porque estar sin hogar es una situación, igual que puedes estar sin empleo, igual que puedes estar, ¿no? Entonces, dentro del perfil de personas sin hogar, es verdad que hay las personas que quizás se mueven más, no por la provincia, sino por el mapa nacional, ¿no?, que se mueven, y luego hay personas que se han quedado pues, por una situación de desempleo, por una situación de ruptura familiar, por divorcios, bueno, por distintos tipos de cosas, pues se quedan, ¿no?, sin hogar, y entonces nosotros quizá lo que haya pasado es que antes quizás no registrábamos de dónde, todas las personas están registradas, gracias a Dios, porque tenemos un buen sistema informático, pero quizá no estábamos tan pendientes de si las personas eran de Burgos ciudad o habían sido de un pueblo y han acabado, se han acabado. Entonces sí que es verdad que en los últimos años también, bueno, en estas conversaciones con diputaciones, pues bueno, hemos tenido un poquito más la lupa, viendo si hay personas de los pueblos bueno, pues que en un determinado momento se han quedado sin hogar y acaban en recursos específicos que Cáritas tiene para estas personas en Burgos. Y sí que, bueno, pues este año 17 personas que han pasado por nuestros recursos para personas sin hogar eran de la provincia. Esta cifra es similar a la de años anteriores, ¿hay una evolución también en este sentido? Es similar, digo que sean de la provincia de Burgos, es similar a otros años, nunca ha sido un gran volumen, es decir, porque bueno, pues al final también muchas veces las personas en los pueblos suelen tener sus propias viviendas, ¿no?, o son herencias de los padres y tal, entonces es más difícil que se queden sin hogar. El dato es general. En personas sin hogar es verdad que estamos viendo un pequeño repunte, pero muy parecido, ¿no? Es decir, en datos anteriores, personas sin hogar, Cáritas atiende a más de 1.400 personas en todos los recursos que tenemos en la provincia. Entonces, bueno, 17 de la provincia respecto a 1.400 no es excesivamente... No es un dato para nada alarmante, ¿no? No, no es alarmante. María, llevamos ya 4 meses terminados del año 2018, este convenio, bueno, pues demuestra que hay que seguir trabajando, sí, que de hecho todavía existen necesidades, ¿no?, y que hay que afrontar objetivos. ¿Cuál deben ser los siguientes retos o aquellos que os marcáis, si no a corto plazo, sí a medio, desde Cáritas en el medio rural, en ese marco del programa de acción social? No sé si poner en marcha algún proyecto, culminar, consolidar, ¿qué sería aquello de lo que tendríamos que hablar? Bueno, aparte de para nosotros ahora es muy importante poder estabilizar la actividad que tenemos, porque es una actividad grande y es verdad que, bueno, pues a veces también esta percepción de recuperación pues hace que también a veces la ciudadanía tenga una sensación de que, bueno, las cosas ya van bien y que a lo mejor no hay que colaborar tanto. Nos tenemos que relajar, ¿no? Eso, parece. Nos podemos relajar porque, bueno, hablo de Cáritas y en general de otras instituciones que hacen una gran labor, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante, pues bueno, hacer ver a la ciudadanía que muchas veces hay pobres y siempre lo saber. Es decir, Cáritas ya existía antes de la crisis y otras muchas instituciones antes, y que muchas veces es algo estructural. A veces hay pobres porque hay ricos. Yo siempre creo que digo, a veces es algo que, bueno, pues que tiene que haber para que el resto vivamos de la manera que vivamos, siempre hay gente, ¿no?, que está un poco peor. Y entonces, para nosotros estabilizar estos programas, poder mantenerlos, ya de por sí es un gran reto, ¿no? Estos 2 centros de menores nos suponen también un gran esfuerzo a todos los niveles económicos, pero también de gestión, ¿no?, desde la lejanía, porque gestionar algo desde la lejanía de la capital, de la ciudad, también es más complejo. Y eso es un reto que tenemos. Y luego también queremos empezar a ver el tema de personas mayores. Estamos haciendo alguna cosita piloto en un par de zonas, pues bueno, de acompañamiento a personas en domicilios, acompañamiento en residencias de ancianos en la ciudad, ¿no?, porque también creemos que es algo muy satisfactorio, tanto para las personas mayores como para nuestros voluntarios. Es decir, a lo mejor las necesidades sociales de pobreza en Belorado
no son las mismas que hay aquí, ¿no? Pero hay una residencia de ancianos donde a lo mejor hay gente que durante meses no va nadie a verles, ¿no? Entonces también... Bueno, es una realidad, ¿no? Al final esto, la población envejecida es una realidad en toda la provincia y desgraciadamente también en nuestro país. También. ¿No? Y luego para nosotros es muy testimonial. Nosotros siempre es decir, bueno, estar donde no está nadie o estar donde parece que el resto de la gente para nosotros es importante. Entonces el tema de las personas mayores en estas dos experiencias están siendo interesantes y queremos, bueno, pues hacer un pequeño análisis de la realidad, sobre todo en los domicilios, qué personas estarían dispuestas o les gustaría que bueno, pues algún equipo de voluntarios de Cáritas puntualmente, una vez al mes, una vez cada 15 días, según ellos quieran, ¿no? Sean acompañados vía telefónica o en su domicilio. También yo creo que son experiencias bonitas y que tenemos que intentar. María, antes hablábamos de la red que tiene Cáritas en la provincia y a mí cada vez que venís me gusta también hablar de la importancia del voluntariado, de aquellas personas que nos están viendo, porque a lo mejor uno piensa, bueno, es que acercarme a una organización me va a llevar mucho tiempo, no sé qué voy a poder aportar, no sé si yo podría dar algo, no sé si esto al final es un compromiso a largo plazo. ¿Qué hay que hacer, qué hay que tener en cuenta para ser voluntario, para colaborar en este caso con Cáritas? Estamos hablando sobre todo de la provincia, pero sabemos que también la presencia en la capital es importantísima, también en núcleos de población grandes. ¿Por qué es importante hacerse voluntariado y qué hay que tener para hacerse voluntario? Lo primero que hay que tener es actitud, yo creo, actitud y ganas, ¿no? Es decir, si realmente no te conformas con lo que ves a tu alrededor y quieres cambiar las cosas, quieres un mundo mejor, yo creo que lo primero ya es, tanto a través de Cáritas como de otras organizaciones, es decir, canalizar ese inconformismo, ¿no? Ese decir, bueno, yo creo que las cosas pueden estar mejor, canalizar acercándote a una institución pues, como la nuestra en este caso, como cualquier otra, ¿no? Eso es importante. Luego yo también creo que en el mundo rural a veces es querer las cosas, cambiar las cosas de tu pueblo, ¿no? Y que yo creo que eso también es algo que la gente de los pueblos dices, bueno, pues a lo mejor hay gente que dice, pues es que en mi pueblo no hay pobres, ¿no? Bueno, pues también tenemos pueblos donde no hay unas necesidades sociales muy grandes, pero también las personas, bueno, pues trabajan proyectos de cooperación internacional, sensibilizan sobre otras realidades. Siempre hay necesidades, al final siempre hay algo, ¿no?, en lo que aportar. De un tipo u otro. Entonces, si no, decir, bueno, pues es que yo veo cosas en mi pueblo que se podrían mejorar, ¿no? Yo veo cosas en mi comarca que se podrían mejorar, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Igual que trabajamos con mayores, trabajamos con jóvenes, trabajamos con otras cosas, pues bueno, hay experiencias a nivel nacional muy interesantes, ¿no? De cosas muy distintas que se hacen en los pueblos, ¿no? Bueno, al final, dar el paso, ¿no? Dar el paso. No tener miedo, dar el paso, acercarse, ponerse en contacto con Cáritas en cualquier caso, porque os van a informar perfectamente de todas las posibilidades en función de dónde resida cada uno, además, de cómo se puede aportar, sabiendo además que existen otras formas, ¿no?, de colaborar, como por ejemplo ser socio o a través de otros tipos de mecanismos. En cualquier caso, ponerse en contacto con Cáritas. María, te agradezco mucho que hayas estado este ratito con nosotros. Gracias a vosotros. Enhorabuena por todo ese trabajo que se está desarrollando en la provincia y espero que nos veamos en un tiempo hablando de estas iniciativas, de la evolución y sobre todo de que las cosas vayan mejor, que yo creo que es importante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nosotros continuamos.